¿Te has preguntado alguna vez cómo las antiguas civilizaciones han dejado su huella en las historias que consideramos sagradas hoy en día? ¿Qué tal si te dijera que las raíces de muchas de las narrativas que encontramos en la Biblia se extienden mucho más allá de las fronteras de Israel, hacia las tierras antiguas de Sumeria, Ugarit, Egipto y Canaán? En este episodio de Orígenes Secretos, te invitamos a un viaje fascinante a través del tiempo y el espacio, donde desvelaremos cómo estas civilizaciones dieron forma a las historias bíblicas que tanto apreciamos. Mantén tu curiosidad viva hasta el final de este video para descubrir conexiones sorprendentes y revelaciones inesperadas. La historia de la humanidad está intrínsecamente ligada a la narrativa. Desde el principio de los tiempos, las civilizaciones han contado historias para explicar el mundo que les rodea, para transmitir lecciones morales y para conectar lo humano con lo divino. Entre las primeras de estas civilizaciones que dejaron un legado literario duradero se encuentran los sumerios. Floreciendo entre los ríos Tigris y Éufrates, los sumerios no solo fueron pioneros en la escritura y la astronomía, sino que también nos legaron mitos y epopeyas que resuenan en las páginas de la Biblia hebrea. Por ejemplo, el Enuma Elish, el mito sumerio de la creación, comparte sorprendentes similitudes con la narrativa de la creación en el libro del Génesis. Ambas historias exploran la temática del orden emergiendo del caos primordial con figuras divinas que modelan el cosmos. El relato sumerio presenta a Tiamat y Apsu, seres de agua primigenios que recuerdan a la descripción bíblica de la faz del abismo sobre la cual el Espíritu de Dios se movía. Este tipo de paralelismo no es mera coincidencia, sino una clara indicación de cómo las culturas del antiguo Cercano Oriente compartían y adaptaban ideas fundamentales para sus propias cosmogonías. Otra historia sumeria que encuentra un eco poderoso en la Biblia es la epopeya de Gilgamesh, particularmente en su relato del diluvio. Mucho antes de que Noé construyera su arca, Utnapishtim, un personaje en la epopeya sumeria, recibió instrucciones de los dioses para construir un barco y salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal de una inundación devastadora. Las similitudes entre ambos relatos son sorprendentes. La construcción de un arca, el diluvio, la salvación de la humanidad y de los animales, y el envío de una paloma para encontrar tierra firme. Estas historias compartidas no se limitan a mitos y leyendas. También se extienden a códigos legales y principios morales. El código sumerio de Ur-Nammu, uno de los códigos legales más antiguos del mundo, influyó profundamente en los sistemas legales del antiguo Cercano Oriente, incluyendo los libros legales bíblicos como el Éxodo, el Levítico y el Deuteronomio. La famosa ley de ojo por ojo, diente por diente, tiene sus raíces en estas antiguas codificaciones, mostrando cómo las ideas de justicia y moralidad fueron transmitidas y adaptadas a lo largo de los siglos. La literatura de sabiduría, otro pilar de la Biblia hebrea, también muestra la influencia sumeria. Textos como las instrucciones de Shurupak ofrecen consejos sobre la vida diaria y la conducta moral, un género que se refleja claramente en los proverbios bíblicos. Estos textos no solo compartían un propósito similar, sino que también utilizaban estructuras y temas paralelos, subrayando una conexión cultural y literaria profunda entre los sumerios y los autores bíblicos. Adentrándonos en las antiguas tierras de Ugarit, nos encontramos con una civilización cuya influencia en la Biblia hebrea es tan profunda como inesperada. Ugarit, una ciudad portuaria situada en la costa de la actual Siria, fue un crisol de culturas durante la Edad del Bronce tardío, aproximadamente entre los años 1400 y 1200 a.C. Su legado, preservado en tablillas de arcilla escritas en cuneiforme, nos ofrece un vistazo invaluable a las creencias religiosas y mitológicas del antiguo Cercano Oriente. Entre los textos más destacados de Ugarit se encuentra el Ciclo de Baal, un conjunto de mitos centrados en el dios cananeo Baal,
el dios de la tormenta, la fertilidad y la agricultura. Baal, representado a menudo como un poderoso guerrero que sostiene un rayo, no solo era venerado en Ugarit, sino que también aparece de manera prominente en las narrativas bíblicas. El conflicto de Baal con Yam, el dios del mar, es un tema recurrente en estos textos ugaríticos y se refleja en la Biblia en varias descripciones del poder de Yahvé sobre el caos y las aguas. Este tema del dios de la tormenta triunfando sobre las fuerzas caóticas del mar también se encuentra en los Salmos, donde Yahvé es alabado por su dominio sobre las aguas y su capacidad para imponer el orden sobre el caos. Las similitudes no terminan ahí. En Ugarit, Baal es representado como el líder de un consejo divino, un grupo de deidades menores que le acompañan en sus decisiones. Esta imagen resuena con la idea bíblica del consejo celestial, un grupo de seres divinos que rodean a Yahvé y le asisten en su gobierno del cosmos. Los rituales religiosos de Ugarit, descritos en las mismas tablillas, también nos brindan un contexto más amplio para entender las prácticas de culto israelitas. Los sacrificios, las ofrendas y las ceremonias descritas en estos textos muestran paralelismos con los rituales que encontramos en el Levítico y otros libros de la Biblia. Por ejemplo, la estructura de los himnos y las oraciones ugaríticas guarda una semejanza notable con la de los salmos bíblicos, lo que sugiere que estos antiguos cánticos pudieron haber servido como modelos para las alabanzas a Yahvé. El lenguaje en sí también revela conexiones interesantes. El idioma ugarítico es muy cercano al hebreo, lo que facilita la comparación de términos y expresiones que, al comprenderse en su contexto ugarítico, arrojan luz sobre pasajes bíblicos que de otro modo serían oscuros o ambiguos. Este intercambio lingüístico no solo enriquece nuestra comprensión del hebreo bíblico, sino que también destaca la profundidad de la influencia cultural de Ugarit en la formación de la Biblia hebrea. Pero Ugarit no es la única cultura que dejó una marca indeleble en las páginas sagradas de la Biblia. Al sur, en las fértiles tierras del Nilo, el antiguo Egipto también jugó un papel crucial en la configuración de las narrativas bíblicas. Una de las historias más poderosas e icónicas de la Biblia, la del Éxodo, está profundamente enraizada en el contexto egipcio. La narrativa del Éxodo, que describe la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, no solo tiene un fuerte componente histórico, sino que también comparte temas con la literatura egipcia. En la literatura egipcia, a menudo se encuentra la figura de un salvador divinamente elegido que se enfrenta a un poderoso monarca para liberar a su pueblo. Esta temática se refleja en la historia de Moisés, quien, elegido por Dios, desafía al faraón y lidera a los israelitas hacia la libertad. Es importante destacar que aunque el Éxodo se cuenta principalmente desde la perspectiva israelita, algunos estudiosos sugieren que podría haber sido influenciado por un evento histórico real, posiblemente relacionado con la expulsión de los hicsos, un grupo semita que gobernó Egipto durante varios siglos antes de ser expulsado. Aunque esta conexión sigue siendo objeto de debate, es claro que las tradiciones literarias egipcias tuvieron un impacto significativo en la forma en que se narró esta historia fundamental. Además de influir en las grandes narrativas, la cultura egipcia también dejó su huella en los detalles de las prácticas religiosas y legales descritas en la Biblia. Por ejemplo, los salmos, que son cantos de adoración y alabanza, están estructurados y temáticamente similares a los himnos y oraciones egipcias. Incluso en los textos legales, como las leyes del Levítico, se pueden encontrar paralelismos con las normativas egipcias, subrayando una vez más el intercambio cultural entre estas antiguas civilizaciones. Pero entre todas las influencias extranjeras, quizás ninguna fue tan significativa como la de los cananeos, los habitantes originales de la tierra que más tarde se convertiría en Israel. Los cananeos vivieron en lo que hoy es Israel, Palestina, Líbano y partes de Jordania y Siria, y su religión, rica en deidades y mitos, influyó profundamente en la Biblia hebrea. Uno de los dioses cananeos más importantes era
El, el dios principal en el panteón cananeo, que a menudo se representaba como un anciano sabio con barba, y se le conocía por su autoridad y liderazgo. Él era el líder de un consejo divino, una idea que, como ya mencionamos, aparece en la Biblia con Yahvé como la deidad suprema. Con el tiempo, él y Yahvé se fusionaron en la tradición israelita, con Yahvé asumiendo las características y atributos de él. Este proceso de sincretismo, donde dos deidades se combinan en una sola, es un ejemplo fascinante de cómo las tradiciones religiosas evolucionan y se adaptan a lo largo del tiempo. Las diosas cananeas también influyeron en la religión israelita. Ashera, la esposa de El en la mitología cananea, fue venerada como una diosa de la fertilidad y la maternidad, y se han encontrado numerosos restos arqueológicos que sugieren que Ashera también fue adorada en Israel como consorte de Yahvé, al menos en los primeros períodos de la religión israelita. Este tipo de adoración dual fue gradualmente eliminado a medida que la religión israelita se volvió cada vez más monoteísta. Los rituales y mitos cananeos no solo influyeron en las narrativas bíblicas, sino que también formaron parte del contexto en el que estas historias se desarrollaron. Los autores bíblicos, al interactuar con la cultura cananea, adaptaron y reescribieron estos mitos para encajar en sus propias tradiciones monoteístas, creando así un texto que es a la vez único y profundamente influenciado por su entorno cultural. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y la cultura. Si disfrutaste este contenido, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos los secretos más fascinantes del pasado. Activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Nos encantaría saber tu opinión. Deja un comentario abajo y comparte este video con quien creas que también le gustaría descubrir estas historias. Hasta la próxima y recuerda siempre mantener viva la curiosidad.